Mucha atención, compañeros. Estalla un escándalo que sacude a la derecha y a su maquinaria mediática. En una entrevista que ya es tendencia nacional, Armando Benedetti desmanteló, sin anestesia y frente a las cámaras de W Radio, el circo de acusaciones manipuladas contra el gobierno Petro. Pruebas, nombres propios, grabaciones, agentes encubiertos, estructuras criminales y la sombra de una fiscalía infiltrada por los mismos poderes que hoy se rasgan las vestiduras. Lo que está saliendo a la luz no es un simple rifirrafe, es la radiografía de cómo ciertos círculos conservadores y opositores han operado durante años en la DIAN, en los puertos y en la sombra del contrabando, mientras se vendían al país como los defensores de la institucionalidad. Benedetti puso sobre la mesa documentos que comprometerían directamente al exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, hoy querido y blindado por la oposición, y lo hizo frente a periodistas que no esperaban ser desenmascarados en su propio terreno. Señoras y señores, esto no lo verá en los noticieros tradicionales porque incomoda, porque desenmascara, porque destruye una narrativa. Esto es periodismo sin filtro. Y usted que nos escucha, comente, comparta, opine, que Colombia entera se entere de lo que se está moviendo detrás de bambalinas. Hoy, aquí, empieza a caer una verdad que muchos han querido enterrar. Debemos hablar. Como anunciamos muy temprano, el ministro del Interior ha reunido una serie de pruebas en respuesta a las acusaciones que ha hecho Luis Carlos Reyes. Él ayer aquí se reafirmó en contra del ministro, en contra de Roy Barreras, en contra de otro político, olvidé el apellido, ¿sería Castellanos? Sí. Jairo Castellanos. Sí. Sí, del Castellanos. Fue muy directo, decir que él sentía que él era un obstáculo para ellos y sus representantes políticos para quedarse con el control de la DIAN en los puertos. Pues el señor ministro del Interior reunió unas pruebas que van en un sentido contrario. Conversaciones entre el propio Papá Pitufo, entre un hombre de confianza de Papá Pitufo, que se llama Freddy Camilo Gómez, las referencias de un agente encubierto que se llama Álvaro Galvis, y que él habla ahí de algo que ya había dicho el ministro, y es que al hoy candidato Reyes se le conoce como orejas. También aparece el tema de papaya, papayita, el informe que rindió la gente ante su agente de control, confirmando que Reyes habría mencionado a Papá Pitufo. Pues habla de un Reyes, y él luego confirma que ese Reyes es Luis Carlos Reyes. Documentos que tienen diligencias de la gente y en los cuales quedan constancia de las menciones a Luis Carlos Reyes. Es decir, un tema muy delicado como respuesta a las denuncias que ha hecho Reyes. Señor ministro del Interior, Armando Benedetti, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a la mesa de trabajo y sus oyentes. Ministro, antes de explicar y de escuchar las grabaciones que usted nos ha aportado, ¿usted sabe cuándo toda esta información llegó a la Fiscalía General de la Nación? Julio, debió haber estado llegando todo lo que fue el 2023, por lo menos lo que es la recopilación, pero como tal empieza a presentarse en audiencias públicas y en otras instancias, más o menos en abril del 2024 empieza a llegar la información y se empieza a recopilar esa información. Ministro, ¿la Fiscalía se ha pronunciado sobre estas muy graves denuncias o las está estudiando? Por ejemplo, confirmar si Reyes es Reyes. La Fiscalía debería estar haciéndolo, pero creo que no lo ha hecho. Podría ser que esta estructura criminal tiene algunos contactos dentro de la Fiscalía, lo cual han impedido de que el buen desarrollo de la investigación o que lleguen a alguna conclusión por lo menos. Ministro, ¿usted está sugiriendo que Papá Pitufo tiene infiltrada la Fiscalía? Yo no digo que no estoy hablando de la señora fiscal, ni el vicefiscal, ni de los altos mandos, pero es muy posible de que
abajo, en los bandos medios bajos, es posible de que él se pueda o se haya podido haber movido. Claro, y puntualmente, ministro, en esta información que usted ha ido recolectando frente a la supuesta responsabilidad del hoy precandidato presidencial Luis Carlos Reyes en una red que favorecería el contrabando, ¿cuál es esa conexión de él con el grupo del señor alias Papaya? Porque aquí lo que le estoy entendiendo de la información que usted nos ha suministrado es que el nexo del señor Diego Marín, del señor Luis Carlos Reyes, no sería con Papá Pitufo, con Diego Marín, sino con otra estructura que incluso se pelea el negocio ilegal del contrabando con la estructura de Diego Marín. Sí, porque en la grabación que vamos a oír, que es hecha el 31 de agosto del 2023, hay 3 actores. Está Camilo Gómez, está el señor Galvez, que es el agente encubierto, y Papá Pitufo, que están hablando en ese momento de la relación que tiene Reyes, porque así le dicen al principio, con los contrabandistas y sobre todo con los contrabandistas de Medellín. Uno de ellos, alias Papaya, que ha muerto, y luego le dicen a su hijo como Papayita, le dicen Papá y después le dicen Papayita. Entonces, ¿qué es lo que queda claro ahí? Que Papá Pitufo está hablando de Reyes y la conexión con los contrabandistas. Y ahí está la grabación, don Julio, yo no sé si usted la puede o la quiere pasar, porque para que vean que lo que es lo que estoy diciendo. Recibe los paisas. No reciben plata de por ahí lado. Pero no morenos. Y papaya. Reciben plata de papaya, entonces gente. Déjalo. ¿Y saben por dónde? O sea, por medio de quién o qué, o Alejandra Riz. Sí. Alejandra Riz ahora que la metió en el medio. oye, ahí es el puente. Claro. Todo el mundo cree que el doctor Reyes no Está mojado. ¿Cierto, señor? Enamorado. Así como el padrino. Como po. Tal cual. papaya y papaya o papayo. Papaya. Papayita. Papayita del día. El día murió. Sí, es buena gente, no es mala gente. Pero yo sé en el manejo. Aquí lo tenía que Mónica. O que se fue. El que le hizo poner acá. A la A Mónica. La que se fue antes de Diana. La que le entregó a Diana. La paisita. Muy buena gente. Entonces, para claridad de nuestros oyentes, esta sería una conversación entre Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, con Freddy Camilo Gómez. Este es un hombre señalado como hombre de confianza en la estructura de Diego Marín, y además estaba allí el agente encubierto Álvaro Galvis, que es quien termina grabando esa conversación. Pero, ministro, aquí hay unos datos que son llamativos. Por ejemplo, la mención que se hace de Alexandra Rizzo, que es un nombre que también en las últimas horas el presidente Gustavo Petro ha dado a conocer a la opinión pública, señalándolo como presuntamente un actor, digamos, llamativo en la DIAN y que tendría una relación directa con Luis Carlos Reyes. De hecho, el presidente le pide a Luis Carlos Reyes que tiene que explicar el nombramiento de esta funcionaria. Yo ahorita, si usted me permite, le hablo con ella para terminar los primeros 4 puntos para aclarar de quién estamos hablando. Porque alguien puede decir, no, es otro Reyes o es otro Orejas de quien están hablando. Luego hay un video de una declaración juramentada del 7 de septiembre del 2023, donde el agente encubierto hace una declaración juramentada diciendo que esa conversación, esa grabación, es con relación directa a Luis Carlos Reyes y están hablando de Papaya y del hijo de Papaya, los contrabandistas de Antioquia. Queda clarísimo otra vez, por segunda vez, que el agente encubierto viene y dice en declaración juramentada, este señor Reyes es Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. Es decir, Diego Marín en esa grabación que acabamos de escuchar menciona 2 nombres, dice
Orejas y después menciona el apellido Reyes. Y uno ahí diría, no hay plena certeza de que esté haciendo referencia al director de la DIAN del momento, Luis Carlos Reyes. Sin embargo, ese mismo agente encubierto que graba esa conversación, Álvaro Galvis, posteriormente va a rendirle cuentas y a pasarle un informe a su agente de control, y allí es donde especifica que ese Reyes sí sería el entonces director de la DIAN. Más que en ese momento un reporte, lo que hay es una declaración juramentada ya ante la fiscalía, en el cual él está diciendo que Reyes y Orejas es el director actual, o en ese momento actual, de la DIAN. Escuchemos entonces ese reporte y esa declaración juramentada del agente encubierto Álvaro Galvis. Habló mucho sobre el director actual, el señor Luis Carlos Reyes, actual director de la DIAN, en cuanto a entender de que tiene relación personal. El señor director tiene una relación personal íntima con una mujer que es la novia que le presentó una señora llamada Alexandra Rizo, que trabaja en la DIAN también. Alexandra Rizo la presentó al señor Luis Carlos Reyes, y que por medio de esta pareja de la novia del señor Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, es que alias Papaya o Papayita, porque él decía que Papaya era el papá, pero que ahorita está Papayita, como él le llama, y el grupo de los paisas tienen beneficios dentro de la estructura de la DIAN, y han podido y hacer y deshacer. Pero, o sea, por esta señora, la novia del director de la DIAN, es el puente, es quien de pronto de una otra manera ha colaborado y recibe X suma de dinero, no sé de qué manera, pero él lo dijo de esa manera. Así mismo nombra a una señora fiscal. Sí, ministro, vamos entonces a tratar de explicar lo que acabamos de escuchar también, porque aquí es entonces el agente encubierto ya haciendo una mención directa, y por primera vez aparece mencionado el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, señalado de favorecer el negocio del contrabando con este clan, esta familia de Papaya y Papayita, que es su heredero, que operan hasta donde sabemos en el departamento de Antioquia, y también tienen algunos negocios de contrabando en Bogotá. ¿Cuál es entonces ahí, según lo que acabamos de escuchar y según su interpretación, la responsabilidad que tenía en esa estructura el señor Luis Carlos Reyes, que era para ese entonces un funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro? Pues que lo tenían infiltrado primero unas personas que ahorita lo diré. Estas organizaciones criminales tenían a unas personas infiltradas dentro de la DIAN, y que él, además, como lo voy a explicar más adelante, tenía enlaces para ello. Pero lo importante de esa declaración juramentada es que la gente encubierto está diciendo que cuando habla papá Pitufo y habla con Camilo Gómez, se está refiriendo siempre a Luis Carlos Reyes, que recibe dinero, de que está enamorado, etcétera. Sí, ministro, pero aquí hay un punto también clave, y es que, pues, el exministro Reyes ha dicho también y denunciado que incluso allí en su oficina estuvo el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, pidiendo nombramientos. Y él, pues, ha dicho es lo contrario, que desde el presidente Petro le pidieron, y que ya no hay que excusarlo más, nombramientos claves dentro de la DIAN, uno de los cargos en el puerto de Buenaventura. ¿Cómo entender esa contradicción? Bueno, yo no veo ahí ninguna contradicción, pero haciendo el paralelo, que ahorita hablamos sobre el tema de la familia, pero todavía faltan 3 puntos más cortos, como lo he hecho, en el sentido de demostrar que es Luis Carlos Reyes que estaba beneficiando a los contrabandistas, sobre todo en especial a los Papaya, donde no se ve y se encuentra que nunca hubo una acción en contra de ellos. Y los pocos resultados que tuvo contra papá Pitufo fueron paupérrimos. Lo único que hizo fue que como 2 o 3 acciones, de resto 0 contra papá Pitufo, y es obvio que él estaba infiltrado y estaba acogido por ellos. Claro. Ministro, ayúdeme a entender una cosa. El exministro Reyes sale de la DIAN por estos presuntos casos o sospechas de corrupción, y uno dice, listo, ok, ¿y por qué lo nombran ministro? Yo no estaba en el país, primero que todo, pero hasta donde tengo entendido lo sacan por estos temas de corrupción,
que se están comprobando, porque esto estamos hablando de abril y tengo entendido el que él sale como en mayo y en junio ya es ministro de Comercio Exterior. Pero cuando yo llegué 4 meses o 6 meses después, siempre lo vi como una especie de satélite dentro del gobierno, a quien no se le preguntaba nada, a quien lo que se le decía lo hacía en contra. Entonces las razones habrían sido otras. Tengo algunas hipótesis, pero me queda muy difícil decir o hablar de hipótesis sobre esa situación. Claro, ministro, dentro de las pruebas que usted tiene contra el señor Reyes, de las pruebas que usted está documentando para respaldar su teoría de que el señor Luis Carlos Reyes tendría negocios relacionados con el contrabando y que los habría favorecido como máxima autoridad en temas aduaneros cuando fue director de la DIAN, hay también un documento que llama mucho la atención y en el cual aparecen mencionados, entre otros, el hoy candidato al Senado y exgobernador de Santander, Richard Aguilar, diciendo pero antes de ese hay uno, Marcela, que es el del 21 de septiembre del 2023. En la página 4 usted lo tiene, donde dice DMG, siendo Diego Marín, abro comillas, DM, y dice, hizo referencia al director de la DIAN, cierro comillas. Nuevamente, otra vez usted lo tiene, está en la página 4, Marcela, sí. El documento del 21 de septiembre. Sí, de acuerdo. Ahí nuevamente menciona, pero esto va en línea con lo que hemos escuchado. Ahí y ahora menciona el director de la DIAN. Y ahora hay otra grabación. Pero después va a cómo funcionaría esa estructura aliada incluso con algunos políticos como el que le menciono, como don Richard Aguilar. Esa creo que está, porque hay una grabación del 4 de octubre del 2023, pero no vamos a cansar oyendo grabación, sino que hay un informe el 30 de octubre de ese 4 de octubre, o sea, el 4 de octubre hay una grabación, después hay un informe de esa grabación en la cual el informante, el agente encubierto en la página 8, hace otra vez referencia a Luis Carlos Reyes como partícipe de la estructura criminal. Claro, y por eso... Yo no sé si usted lo quiera leer. Por eso, sí, vamos a leerlo, pero ya también quisiera que usted nos explique, porque usted es quien tiene toda la información sobre este caso, usted nos ha suministrado algunos documentos, pero sí queremos tratar de entender cuáles eran las conexiones políticas de Luis Carlos Reyes, quien venía desempeñándose en un cargo en la Universidad Javeriana, en el Observatorio Económico de la Universidad Javeriana, y sí llama mucho la atención en qué momento él tiene todas estas conexiones políticas y si esas conexiones políticas son las que lo llevan finalmente a ser nombrado como director de la DIAN, porque aquí esa tercera persona cercana a Diego Marín, según este documento que usted nos ha suministrado, dice que hay un funcionario que se llama Juan David Oviedo, quien junto a Claudia Ojeda y al senador Richard Aguilar estarían laborando junto al actual director DIAN, Juan Carlos Reyes. Aquí hay un error en el nombre, pero es tal cual la transcripción de este documento. Estos estarían presentes en los puertos de ciudades principales como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, aduciendo ser la representación del director y tener el poder decisivo sobre los mismos directores seccionales con el aval del mismo Juan Carlos Reyes. Esto quiere decir que Richard Aguilar iba a los puertos y pedía que le rindieran cuentas diciendo que iba en nombre del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Yo creería que no, y no entiendo mucho qué es lo que en ese momento se está dando. Él no entró por recomendaciones políticas, estaba como un observatorio ahí hay unos nombres que no me atrevo a decir de que lo vinculen, que no tienen nada que ver con política, pero esos dos nombres parece que juegan un papel importante dentro de la designación de él como director de la DIAN, pero lo que yo creo, lo que siempre he creído o creí desde el día cero, es que él no iba a tener primero la hoja de vida para entender dónde estaba y segundo, tener el manejo real de ese mundo tan difícil y tener esa entereza y ese carácter como para soportar las presiones o la codicia. Ministro, en la grabación pues ya usted nos explicó cuáles son las voces que se escuchan, la de un agente encubierto, la de Diego Marín conocido como Papá Pitufo, otra persona más, pero pues perfectamente este puede ser un diálogo que sostiene Papá Pitufo con otras dos personas. Es un tercero hablando con delincuentes. Exactamente. Yo perfectamente puedo reunirme hablando con otras dos personas y decir que Armando Benedetti es un bandido, pero no me consta.
Exacto, pero cuando la gente va y declara juramentadamente en la fiscalía y cuando le hace los reportes a la gente de control, queda claro que él está hablando es de Luis Carlos Reyes y lo está haciendo y lo está demostrando y lo está diciendo con nombre propio, porque los nombres Ministro, propios pero te refieres a las afirmaciones, no lo que estén hablando de Reyes, sino que es que una persona puede decir cualquier cosa en una conversación privada y ser mentira. O sea, pero no varias veces. Marín puede estar diciendo mentiras acá. Pero no varias veces, porque en la grabación del punto 4 que estamos hablando, es por ejemplo una grabación entre Camilo Gómez y el agente, entre ellos dos están hablando y hay unos terceros que están ahí, que están referenciados, que es una grabación del video, yo la vi, una grabación de un video donde está jugando Papá Pitufo creo que con Camilo Gómez, no sé con quién está jugando cartas, y ahí vuelven a tocar el tema otra vez. O sea que era un tema reiterativo, no es una sola vez que alguien lo menciona a usted, sino a lo largo de un año en unas grabaciones aparece siempre el nombre de Luis Carlos Reyes al servicio del contrabando. Es en unas 4 conversaciones que tengo, hay muchas más conversaciones en las que se puede decir de él. Traté de escoger donde no solamente está la grabación, sino también el informe que da el agente encubierto, y cuando lo hace de forma juramentada, va el agente y dice de que se están refiriendo a Luis Carlos Reyes. Ministro, ¿usted cómo consigue estos audios? Estos audios aparecen de muchos de ellos que tienen que ver que están en audiencias públicas que reposan la fiscalía y fueron complementados este fin de semana con algunas personas que se acercaron debido a lo que estaba sucediendo en las redes. Claro, y ministro, en línea con lo que le preguntaba Juan Pablo, yo también quiero que usted nos cuente si en ese material que le suministraron, además de esa afirmación, porque entiendo el punto de Juan Pablo, y es, la gente puede decir la verdad en el sentido de que escuchó esa conversación y de que eso fue lo que dijo el señor Marín, pero de allí a que efectivamente el señor Luis Carlos Reyes haya cometido un delito o haya favorecido el contrabando, pues hay una distancia enorme, y por eso quiero preguntarle si también entre esas pruebas hay algún otro elemento, una conversación del entonces director de la DIAN con alguna de estas personas que son mencionadas, dando alguna instrucción, o qué otros soportes hay frente a este testimonio que rinde el agente encubierto. Eso está por llegar y está por moverse, porque también hay evaluación de lo que se hizo en la DIAN contra ciertos sectores criminales, y usted encuentra que primero nunca se hizo absolutamente nada heroico, ni para mostrar, ni histórico, cuando el presidente Petro había hablado de Papá Pitufo todo el tiempo y la lucha contra el contrabando, que era la forma de hacer crecer la industria, y era la forma de contener el lavado de activos, que es lo que tanto le molestaba al presidente Petro. En eso se estaba señalando. Entonces usted encuentra que no solamente es que 2 bandidos, o sea, que usted mencionado por Papá Marín, como que hace parte de su propia estructura, y además Papá Pitufo no está diciendo tanto que trabaje con él, sino se está riendo y se está burlando de que trabaja para otros contrabandistas. Sí, volviendo a lo de Calvás, pues las autoridades, la fiscalía tendrá que determinar si son 2 delincuentes hablando que pueden decir cualquier cosa, y ese testimonio juramentado no dice sino que si hablan, y que el Reyes, pues es el Reyes del que estamos mencionando, que es el exdirector. Porque aquí hay otra prueba. Aquí hay otra prueba. Pero ministro, antes de la otra prueba, ¿usted sabe quién es el fiscal Marín? Tengo idea, no lo conozco, sé más o menos lo que ha pasado con él, etcétera. Él estuvo en ese tema, luego se victimizó y al ser relevado renunció. ¿Él se fue a trabajar al gobierno? Que yo sepa, no. Yo lo que sí sé es que a él lo relevan y parece que es por presiones de Papá Pitufo. Lo que yo no tengo muchos elementos de qué sucedió ni qué estaba pasando, pero fue por eso. ¿Y por qué lo recibieron en el gobierno? No sé, yo no sabía que estaba en el gobierno. Eso sí no lo sé yo. No sé en qué parte del gobierno esté. Eso no le podría decir, pero si usted sabe dónde está, por favor, dígamelo para
para entender un poco por qué estaría ahí. No, el nombramiento, Julio, de hecho, de Andrés Marín Rodríguez, quien iba a estar en una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, la agencia ITRC, está en este momento suspendido, según nos han confirmado. Ayer Luisa hizo una verificación para saber en qué estatus estaba ese nombramiento, y él iba a ser el subdirector técnico de esta instrucción disciplinaria de la agencia, y por ahora está congelado el Pero me nombramiento. están diciendo me dicen que sigue trabajando en la fiscalía, acaban de decir aquí ahora. Una persona que me colabora y que me conoce me acaba de decir que sigue trabajando en la fiscalía y que no está en el gobierno. Confirmado, me lo está diciendo una persona que sabe bastante del tema. Sí. El testimonio del intendente Galvis, ¿usted sabe si tuvo alguna verificación periférica? Sí, creo que, bueno, no entiendo qué es periférica, pero ha tenido todos los controles y todos los señalamientos y ni siquiera quiero decir dónde trabajaba antes, para no crear más problemas, pero sí es una persona comprobada que se estaba ayudando, etcétera. Ministro, y ahora entonces usted revela estas grabaciones, esta información que a usted le ha llegado y que confirmaría sus teorías, o al menos intenta respaldar sus señalamientos en contra de Luis Carlos Reyes. Y la pregunta es entonces, ¿qué sigue? ¿Usted va a pedir a la Fiscalía alguna explicación sobre el estado de la investigación al señor Reyes? ¿Ha sugerido que posiblemente haya tentáculos de redes de contrabando en la Fiscalía, lo cual pues es un señalamiento también delicado frente al cual pediremos respuesta en la Fiscalía? Pero es importante saber, usted en esta defensa que está haciendo de su nombre y en esta respuesta contra Luis Carlos Reyes, ¿qué más piensa hacer? ¿Cuál es la acción que viene? Yo no lo tomo como una defensa, Marcela, porque él lo único que ha dicho es que le he mandado unas hojas de vida y eso no es un delito, y con eso me ha armado un show y un circo tratándome de bandido por todos lados, como si mandara una hoja de vida en ese momento yo no era senador, tuviera algún problema, o si yo le mando una hoja de vida de alguien conocido, que en todas partes donde voy siempre alguien me pide que le ayude con una hoja de vida, no solamente en mis 20 años de senador, sino así haya estado desempleado, siempre hay alguien que se acerca, que tiene algún problema, que si puede trabajar o no. Y él entonces guarda los chats, demuestra lo peligroso que es, para luego decir, casi que 3, 4 años después, que yo le estaba pidiendo unas hojas, le había mandado unas hojas de vida, y que las hojas de vida en el chat dice que es para que una señora que tiene un niño de 5 años no trabaje en tal lado, sino que trabaje en tal lado porque su familia o su núcleo familiar está al otro lado. O sea que él viene y coge por ese tema y me arma ese delito. Ahora imagínense cuál será el problema con que Papi Tufo diga de que a él lo tienen comprado y lo tienen infiltrado, como se lo voy a mostrar ahora. Ministro, y también quiero que nos cuente si usted ya conversó sobre esta información que tiene en su poder con el presidente Gustavo Petro, porque es que el presidente en días pasados advirtió que va a revelar los resultados de una investigación y asegura que el exministro Reyes tiene que dar explicaciones sobre por qué nombró en la DIAN justamente a la mujer que escuchábamos también su nombre en las conversaciones, Alexandra Rizzo, y por qué razón él termina sacándolo de la DIAN, porque hay algo que no cuadra. Él lo saca de la DIAN, pero no lo saca del gobierno. De la DIAN pasa directo a ser ministro de Comercio. Si el presidente tenía alguna información sobre presuntos nexos o presuntos actos ilegales o al menos dudosos de Luis Carlos Reyes, ¿por qué lo mantiene y como ministro? Yo dije que tengo unas hipótesis, pero no puedo hablar de ello. Primero, porque no son hipótesis, y segundo, que son serias y abriría otro frente de pelea y no quisiera cometer ese error. Pero sí las fechas te dan. Cuando esto sale en abril, él en mayo está por fuera de la DIAN. Cuando las informaciones son más o menos, creo que el 20 y pico de abril o algo así, él 2 semanas después está por fuera. Y el presidente Gustavo Petro en este momento, ¿qué tanto sabe frente a esta información que usted ha recopilado? Yo ayer tuve un tiempecito de hablar con él porque estábamos en otros temas, estábamos en lo de los ascensos en la policía, en la General Santander. Logré hablar con unos temas, le comenté algo sobre esto y parece que estuviera enterado en buena parte de lo que estábamos hablando, no porque yo lo hubiera hecho, y sí esperaba eso porque teníamos otros temas ahí, nos pusimos a hablar de otros temas. Ministro, pues como esta situación o esta revelación suya de esta información que llega a su poder a través de los canales que nos ha señalado,
pues tiene que ver con el funcionamiento de la DIAN, pues uno esperaría que esto no fuera más bien una información para que usted lidere una batalla en contra de Luis Carlos Reyes por lo que ha hecho en contra suya, hablando sobre usted y otros políticos. Por eso yo quisiera saber qué información ha recibido usted sobre otro exdirector de la DIAN, el señor Ginás, que salió hace muy poco y sobre quien nunca supimos por qué salió. Tiene razón, yo lo que estoy haciendo ahora y por lo que ayer logré concretar y complementar, no va a ser solamente sobre el tema de Reyes, el escándalo que hay en la DIAN, y hay otras personas que van más adelantadas que yo, va a ser un escándalo bastante fuerte, porque aquí no solamente la DIAN está cooptada por la delincuencia, por empresas ilegales, también las empresas legales tienen mucho dominio sobre lo que es la DIAN, y en eso vamos a seguir, y Juan Pablo lo vamos a hacer. Entonces, este no es solamente un tema por hablar de orejas, sino también es un tema porque hay bastantes situaciones feas, y voy a seguir adelante con más temas de lo que está en la DIAN, ya que me metí por aquí. Bueno, entonces, la DIAN, Reyes, ayer fue el tema de Carrillo con Angie. Pero falta más. ¿Quién sigue, ministro? ¿Quién sigue para mañana? No, pero falta más. Falta más porque ustedes han hablado mucho de Alexandra Rizzo, que está en la grabación, y Alexandra Rizzo es el enlace de dos personas. Una de ellas es Alma Mónica Ramírez, que estaba en Cartagena, en la DIAN Cartagena del 21 al 23, y de un entrante que se llama Diana Manchola. Estas dos ponen a Alexandra Rizzo, quien se hace amiguísimo y amiga de Luis Carlos Reyes, es el que le presenta a algunas personas, es la persona de las fiestas, es la persona que le arma ciertas rumbas, y resulta que ella a su vez le presenta a una mujer de apellido Hernández, y esa persona Hernández es muy cercana a Luis Carlos Reyes, y Hernández y Rizzo se la llevan para el Ministerio de Comercio Exterior, siendo enlaces de estas organizaciones. O sea que no solamente contento con que estaba haciendo esos favores a esas organizaciones criminales, estaba infiltrado. Y de pronto él ni siquiera lo sabe. Sí. O sea, te la va a hacer. ¿Quién sigue mañana? ¿Cuál es su denuncia mañana? No son denuncias. Mañana la magistrada Lombana la han llamado a comparecer ante la comisión de acusaciones para yo complementar las denuncias que he tenido y que he hecho sobre ella. Sería la primera vez que tuviera acceso a la justicia. ¿Y qué va a denunciar usted que no sepamos de la magistrada Lombana? Bueno, más que separa, es que es la primera vez que pues ya la sala de instrucción penal dijo que ella se había extralimitado en sus funciones. Ella no puso atención, se siguió extralimitando en sus funciones, y lo que sucede es que lo sigue haciendo actualmente. Todavía sigue habiendo interrogatorios a testigos sin abogado, y siempre amedrentándolos, diciendo que los van a extraditar a Estados Unidos si se toman un tinto conmigo, que va a entrar a la OFAC. Eso me ha traído problemas bastante graves en temas económicos, y estoy pensando hasta poner una demanda civil. Pero básicamente es que sigue haciendo lo que hizo con el tema del allanamiento y todo, y está actualmente otra vez siendo revisada la recusación, y pues con el incidente que tuvo con Reyes, ese caso se fue para la comisión de acusaciones, y entonces pues me van a llamar para ampliar mi denuncia. Pero ministro, esto es increíble. ¿Y para pasado mañana qué tiene? Esa se la cuento el miércoles en la noche. ¿Pero tiene alguien para más? Cerrar el año. Sí, señor. O sea, usted en 4 días acabó con sus contradictores. Acabó con Carrillo, acabó con Reyes, mañana con Lombana y el jueves con alguien más.
Julio, yo venía en un plan muy tranquilo, creo que lo hablamos en una entrevista con la W, y que yo venía en un plan estoico, me podían decir de todo y yo no respondía, pero es que se pasan de calidad en el sentido de inventarme unos cuentos sin tener una prueba. Solamente a alguien se le ocurre decir, un tonto dice algo, pero más tonto es el que lo repite y los otros que lo divulgan, y entonces empiezan a coger carrera unas ciertas situaciones que a mí la verdad no me molestan, sino que le empiezan a hacer daño a la mamá de uno, a la esposa de uno, a los familiares, a los niños, con una cantidad que fuera mentira, fuera que alguien tuviera unas pruebas, unas grabaciones, etcétera, o dónde fue que me robé la plata, dónde fue que hice el negocio, cuál fue la licitación, cuál fue la cuenta bancaria. Uno entendería que tengo que responder por eso, pero ante que nadie tenga eso, que tanta gente diga unas cosas, pues me aburrí, pero mantendré la calma y el jueves, después del mediodía, volveré a ser estoico. Ministro, Carrillo ya renunció porque ayer el presidente no lo quiso recibir, lo esperó todo el día, no lo quiso atender. ¿Eso es una señal de la renuncia de Carrillo? No, algo más triste todavía. Imagínese que presentó vacaciones. Usted sabe que los funcionarios, cuando no quieren que los voten, yo no creo que los fueran a votar. Ni quería que lo votaran, ni tiene que creerme. Pero ayer salió corriendo a que le aceptaran en una carta que se fue de vacaciones, como hacen los funcionarios cuando no los quieren votar. Pero que tengo no quieren entendido que no se las firmaron. Sí, se la firmaron. Supe yo anoche, yo me enteré anoche por casualidad, como serían las 8:30 de la noche, me echaron el cuento y me dio risa. Me pareció un chiste. Porque me parece muy extraño que el presidente esté metido en discusiones de economía cuántica con Alejandro Gaviria, esté peleando con un juez de la República y no tenga una sola palabra sobre esta pelea múltiple. Sí, me parece raro. Yo por lo menos le escribí el jueves o el viernes, no estoy mal, yo le escribí, presidente, el jueves fue, Angie hace unas denuncias, yo quiero que usted me crea. Yo me entero de que Angie iba a hacer unas denuncias a la 1 de la mañana e iba a hacer las denuncias a las 7 de la mañana, porque fue después del Consejo de Ministros que yo me entero. Entonces ella hace la rueda de prensa y este señor la coge conmigo porque ellos se ponen el disfraz y son impostores. Entonces, claro, hablar contra Benedetti, el politiquero, el que de los puestos, y yo soy el bonito, yo soy el bueno, eso le da un rédito bastante importante. Entonces, yo le dije al presidente, Angie hizo unas denuncias, el señor la cogió conmigo, si ves por ahí que yo estoy respondiendo porque el señor la cogió conmigo, porque a mí me da pena con el presidente. A Carrillo me parece no importarle, no esta vez, sino en las últimas 10 veces no le importa nada al gobierno, le importa unos likes, su candidatura a la alcaldía de Bogotá, etcétera. Y entonces él lo que hace ese tipo de situaciones y más que me parezca raro con el presidente, a mí me da pena con el presidente. Sí, ¿y a ustedes no les da pena lo que está haciendo el señor González en Managua? Que está de fiesta en una convocatoria de la Cancillería, bailando vallenatos con orden de captura internacional. ¿Eso no les merece un comentario? Sí, yo me enteré tarde, porque yo estaba radicando la ley de competencias, y cuando salí me enteré, ya llevaba como un tiempo pasado eso, y sí, me dio pena, y enseguida uno dice, miércoles, esto va a ser un problema grande para nosotros, porque pues los miembros de la embajada no tendrían por qué estar celebrando. Al parecer es una celebración de los trabajadores de la embajada y están con él, lo cual muestra una cercanía que no debería ser, porque hay una orden de captura contra él.